Hoy yo quiero, no sé si ya voy a acabar, no, todavía me falta tema. Espérate un momentico que algo está fallando aquí. Ya. Ok, el día de hoy quiero continuar con la serie que empecé hace como, ya me olvidó, 6, 7 semanas, que se llama ¿Quién es Él? Hemos venido aprendiendo acerca de Dios. Hablamos primero que tenemos un solo Dios, 3 personas, un solo Dios verdadero, no son 3 dioses, es un solo Dios, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos entonces de eso. Luego hablé de Dios compasivo, nuestro Dios de compasión. Luego hablé, bueno es Dios, la bondad de Dios. Luego hablé del Dios de misericordia. Después hablé del Dios generacional, el Dios de la familia. Después hablé el domingo pasado del Dios generoso. Y hoy yo quiero hablar el Dios de pactos. Se les cayó la S en el aviso. Es Dios de pactos. Pero bueno, dejémoslo así. Ok, quiero hacer una pregunta para entrar en el tema. ¿A cuántos les cuesta creer la promesa de alguien? Sean honestos, a nosotros nos cuesta creerle a otros, ¿sí o no? ¿A cuántos les cuesta prometer porque saben que no van a cumplir? Dice, mejor no prometo porque después no cumplo y quedo mal. ¿O cuántos les cuesta prometer porque son incumplidos? ¿Sí o no? Somos así, reconozcamos. No le creemos las promesas. A la gente nos promete algo y uno se queda como con malicia indígena, como nos cuesta creer las promesas de la gente, seamos honestos. ¿Es así o no es así? ¿O estoy yo solo montado en este bus? Ahora, yo me puse a pensar por qué somos tan desconfiados los seres humanos, y en cuanto a lo que concierne a nosotros, hablo de los hispanos. Número 1, porque se nos incumplió. Tienes una herida, un trauma, un dolor, algo pasó en tu infancia o en tu vida previa a estos días, no otra vida, porque no solo hay otra vida que la vida eterna, pero en tu vida alguien te falló, alguien te incumplió. Entonces cuando alguien te falla y alguien te incumple, eso causa dolor, causa resentimiento, causa tristeza, causa pérdida, todo lo que cause, y de allí en adelante nosotros levantamos mecanismos de defensa para que no nos vuelvan a herir en esa área. Entonces cuando alguien nos promete como que mejor no le creo porque si no me cumple me va a doler otra vez. Entonces no creemos porque hemos sido heridos, porque se nos ha incumplido. Entonces andamos como en alerta, ¿no? Está muy duro el piano, ¿puedes bajarle un puntito? La segunda razón, entonces primera porque se nos incumplió. La segunda, porque nosotros somos incumplidos y pensamos que la gente es así, que nos va a incumplir. ¿Cómo así? Nosotros creemos que mucha gente es como nosotros. Es más, Jesús lo dijo. Jesús le dijo a los discípulos que ellos no le creían lo que él decía porque ellos eran mentirosos. O sea, los discípulos siendo mentirosos, este man me quiere meter un cuento. ¿Por qué? Porque ellos juzgan desde su posición, desde donde están parados. Lo dice la Biblia, se lo leo, dice así, capítulo 8 de Juan, verso 43 al 47, en la traducción lenguaje actual, dice así. Ustedes, Jesús hablándole a los discípulos, le está hablando a los discípulos, le dice, ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo. Duro, ¿no? Que Jesús le diga así a los discípulos. Y el diablo es el padre de la mentira, ¿no? El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. O sea, mentir. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Y aquí dice Jesús, por eso ustedes no pueden creer que les digo la verdad. Porque ellos creen que Jesús está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque ellos son mentirosos. Y usted y yo tenemos eso. A veces no le creemos a la gente. Entre menos usted le cree a la gente, yo puedo decir que es más mentiroso es usted. Si Jesús está diciendo eso, que cuando te cuesta creerle a alguien, ¿no será porque tú eres un chincito mentiroso? Entonces, entonces caro mudo, es como que, ay, ¿será que es así? No, yo voy a creer de ahorita en adelante en todo el mundo. Tercera razón que la gente, o que nos cuesta creer, es porque no conocemos cuán confiable es Dios. Cuán confiable y cuán fiel es Dios. O sea, si nosotros no tenemos claro
que nuestro Dios es un Dios fiel, que es un Dios confiable, que es un Dios íntegro, que cumple siempre lo que promete. Si nos cuesta creer eso de Dios, ¿cuánto más nos cuesta creer eso de alguien, de otro ser humano? ¿Sí ven? Entonces esas son las razones más comunes que yo he encontrado que la gente no cree las promesas de otros y a veces no cree las promesas de Dios. Pero Dios es fiel, Dios es confiable. Dice la Biblia en el Salmo 36, verso 5, de la versión de las Américas, dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Hablé de eso el día de Dios de misericordia. Tu fidelidad hasta el firmamento. O sea, imagínense el tamaño de la fidelidad de Dios. Ahora, para entender la fidelidad de Dios, tengo que entrar en un tema que se llama uno de los atributos de Dios. Hay atributos de Dios que son visibles, hay otros que son invisibles, pero en sí son atributos y este se llama la inmutabilidad. Repita conmigo, inmutabilidad. Eso significa que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable. Ok, la inmutabilidad de Dios es el hecho de que Él por ninguna razón cambia. La Biblia así lo enseña. Dios no cambia, por ninguna razón cambia. Dice el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué dijo? No es hombre para que mienta. Vio que Jesús estaba bien. ¿Quiénes mentían? Los hombres. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O sea que Dios todo lo que promete lo cumple. Ahora, para entender la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo. Hay tres puntos que quiero que quedemos claros para entrar en el tema de Dios de pacto. Primero, ¿por qué sabemos que Dios no cambia? Uno, porque para que algo cambie se necesita un cronos, un cronómetro, una cronología, un tiempo. Se necesita saber, hoy cambio y veo el resultado, entonces tengo en el tiempo, tengo una línea que parte y puedo comparar lo que sucedió después del cambio, bueno o malo, con lo que sucedía antes del cambio. ¿Está bien? Eso significa cronología, tiempo. Pues Dios no tiene tiempo. Dios no está metido en el tiempo, Dios es eterno. Dios es antes y después, es el alfa y la omega. O sea que en Dios uno no puede decir, ay mira, el día 18 Dios era así y luego es así. No puedes, porque Dios no está encajado en espacio y tiempo. Dios es eterno, Dios no se mide en el cronos, en el tiempo de Dios no es cronos, es kairos, que es diferente. Entonces esa es la primera razón, que Dios no cambia, Dios es inmutable, porque el cambio tiene que ver con tiempo y Dios no está encajado en el tiempo. La segunda razón, que sabemos que Dios es inmutable, o sea que no cambia, es porque Él es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, si Dios un día cambiara, quiere decir que mejoró, lo cual significaría que Él no es perfecto, y resulta que Él es perfecto. Entonces Dios no puede cambiar. O cambió para mal o cambió para bien, pero no puede cambiar porque Él es perfecto. Si dijéramos que Dios cambió, fue que se mejoró un poquito y estaríamos negando su perfección, y Él es perfecto. Y el tercer aspecto para entender esto de la inmutabilidad de Dios es que Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Ahora, cuando alguien necesita cambiar es porque descubrió algo nuevo, pero Dios no puede descubrir nada nuevo porque Él todo lo sabe. Entonces, ¿cómo Dios va a cambiar si ya todo lo sabe? No hay nada que Dios diga, qué revelación que tengo hoy, voy a cambiar esto. No, Dios todo lo sabe. Entonces esos tres aspectos nosotros podemos sustentar ahí que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Ahora, Dios sí puede cambiar decisiones que Él ha tomado, sin dejar de ser Dios, sin cambiar su esencia, su naturaleza y sus atributos. El pueblo de Israel, que eran bien duritos, dice la Biblia que eran duros de cerviz. O sea, cuello duro, como búfalos, así bien bruticos eran, no mentiras. Pero dice la Biblia, sí, la Biblia dice que, es más, apunta a que ellos se demoraron tanto en el desierto por terquitos, por necios. Pero Dios, cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel,
¿Recuerdan en el libro de Éxodo 20 cuando Moisés sube, Dios le da las tablas, las graba en piedra y baja y encuentra al pueblo adorando a Aarón con un becerro de oro y había una celebración y Moisés se baja todo emocionado y cuando ve eso rompe las tablas. Y Dios había decretado una sentencia sobre ese pueblo idólatra. Pero Dios se arrepintió porque Moisés le clamó a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32 verso 14. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir al pueblo. ¿Qué hizo Dios? Se arrepintió. Cuando digo se arrepintió, no es como arrepentimiento de pecado, porque Dios no puede pecar. Cuando digo se arrepintió, es que cambió su forma de pensar y dijo, ok, no les voy a dar el castigo que les prometí. Pero no deja de ser Dios, ni deja de ser fiel. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él puede cambiar sus decisiones. Él puede decir hoy esto y mañana lo otro sin cambiar su esencia. Y aquí, y hay más versículos, cuando vemos que Dios, movido a misericordia, retiene su ira sobre el pueblo de Israel, porque eso sí le dieron dolor de cabeza a Dios, ¿o no? Léase la historia del pueblo de Israel. Ahora, tengo más versículos para demostrar que Dios es fiel. De la palabra de Dios, dice el libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 al 11. El profeta hablándole al pueblo de Israel dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, no hay ningún otro como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda lo que he planeado, así lo haré. Increíble, ¿no? Que llama un ave de rapiña. Habría que estudiar un poquito más qué significa eso. Pero lo que Dios dice, lo que Él ha planeado, así lo hace. Se parece a nosotros, Dios. Dios es fiel, hermano. Dios lo que planea, lo que promete, lo cumple. ¿A cuántos Dios les ha hecho una promesa aquí? Ok, y una pregunta, ¿Dios le incumplió? Puede que todavía no le haya contestado, por eso no quiere decir que incumplió, quiere decir que está aguantando. Otro versículo que sustenta que Dios es fiel, que Dios cumple lo que promete, que Él no cambia. Dice Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es inmutable, Él se mantiene en su esencia, en sus atributos. Ahora, como Dios cumple lo que promete, pues Dios ha hecho pactos a través de la humanidad, a través de la historia de la humanidad. El primer pacto lo hizo con Adán y Eva. Este es un pacto, yo le llamo, o le llamamos, o le llaman los especialistas en esto, le llaman el pacto edénico, es decir, el pacto de Edén. Y fue condicional, este es un pacto condicional. Es decir, Dios les dice lo que tienen que hacer y lo que Él va a cumplir según su promesa, pero les dice una consecuencia si hay una respuesta en desobediencia al que le está haciendo el pacto. Entonces le dice a Adán y Eva, de todos los árboles pueden comer. Eso es una promesa, un pacto. Pueden comer, todos son suyos. Pero de este, no coman. Y aquí viene la condición, porque el día que coman, ciertamente morirán. Eso es un pacto de Dios condicional. Y ustedes saben lo que Adán y Eva hicieron. ¿Qué hicieron? Comieron, desobedecieron. ¿Y qué les pasó? Murieron espiritualmente, fueron expulsados del huerto y murieron físicamente. Entonces Dios cumplió su promesa, les dijo que si desobedecían, morirían. ¿Y qué hizo Dios? Murieron, cumplió. Luego viene el pacto con Adán, el pacto de la gracia. Después que pecan, en el capítulo 3 de Génesis, Dios le dice a Adán, hey, por cuanto hiciste esto, porque le hiciste caso a la mujer que te di, sudarás el trabajo, con sudor labrarás la tierra. Una pregunta, ¿el trabajo es fácil? Dios cumplió el pacto que le hizo a Adán. Era un pacto de gracia porque les perdonó, les dijo ok, pero ahora en adelante, le prometió a las mujeres que les iba a doler el parto. ¿Alguna de aquí puede decir que no le dolió? Dios cumple lo que promete, Él dijo. ¿Él lo dijo o no?
Dijo que habría enemistad entre el hijo del vientre y el demonio. Lo dijo. ¿Y a usted le parece poquita la guerra que se armó entre Satanás, el infierno y Jesús? Ya Dios cumplió ese pacto que hizo en Edén, después de Edén, el pacto edénico. Después hace un pacto con Noé, un pacto incondicional. Noé no tenía que hacer nada, solamente hacer el arca, subir la familia, los animales, y cuando ya estaban todos ahí, Dios le dijo, ok, y les dijo, te hago una promesa, dijo Dios, que jamás la tierra será otra vez destruida por agua, por diluvio. Y como sello de mi pacto, de mi promesa, voy a dejar una señal, un arco iris, para que nunca más la tierra sea inundada. By the way, o de por si acaso, en la canción, ¿fue una canción que cantaron esta mañana que decía que en el arco iris hay un tesoro? Eso es mentira, eso no dice la Biblia. Hay gente que está buscando el tesoro todavía. Eso es la Biblia no dice que al final del arco iris hay un tesoro. Eso no existe. Es más, el arco iris es un cromos, ¿cómo se dice? Una visión cromática. Es el filtro de los rayos del sol en el agua. No existe, no es tangible, no lo puedes, no tiene principio ni fin. Si tú vas a buscar dónde empieza el arco iris, cada vez que estás acercando se va alejando, porque es una imagen. No hay oro. ¿Dónde empieza el arco iris? Si alguien lo va a buscar, no vaya que no hay. Ok, ese es un pacto incondicional. El hombre no tenía nada más que hacer. Después hace un pacto con Abraham, condicional. Le promete a Abraham ser el padre de multitudes, la bendición para todas las naciones sobre la tierra, ¿correcto? Pero Abraham no tenía que hacer nada para que Dios cumpliera ese pacto. Solamente creer. Dijo, vete de la tierra, de tu tierra, coge de tu parentela y vete. ¿Y Abraham qué hizo? Solamente siguió instrucciones. Pero para que Dios cumpliera lo de multitud de naciones, que él sería de bendición, Abraham no tuvo que hacer nada. Era un pacto incondicional de Dios. Después viene el pacto con Moisés. El pacto con Moisés fue condicional e incondicional. Incondicional porque Dios dijo, yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí no tenía que hacer, no había ninguna condición para que eso se cumpliera. Pero luego cuando usted se lee el libro de Éxodo, de Deuteronomio y de Levítico, se da cuenta que el pacto de Dios con el pueblo de Israel tenía muchas condiciones. Si haces esto, Deuteronomio 28, el capítulo de la desobediencia. O sea, Dios hace promesas al pueblo de Israel, dice, pero si desobedeces, te pasará esto. Eso es condicional. Que la promesa de Dios se mantiene en tanto que el que recibe la promesa, que era su pueblo, que en este caso somos nosotros, nos portamos en obediencia. O sea, la respuesta de Dios, Él sigue siendo fiel, el pacto sigue vigente, pero depende de nuestra respuesta en obediencia. Después viene el pacto de David, donde le dijo que de su casa vendría el Mesías y Dios lo cumplió. Y finalmente viene el nuevo pacto. Esos son los 7 pactos que más o menos la Biblia describe en general, pactos con hombres o con la humanidad. Pero luego el nuevo pacto tiene 2 vertientes, 2 versiones. Uno, al pueblo de Israel. Dios le hizo un nuevo pacto al pueblo de Israel. Dice el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31 en adelante. Dice así. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Con quién? ¿Qué tipo de pacto? Aquí dice, verso 32. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocen, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios hace un pacto con su pueblo, un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Después de la desobediencia, después que los sacó de Egipto y todo, Dios hace un pacto con su pueblo, con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y luego, este nuevo pacto, Dios lo hace con su iglesia, con sus discípulos, con usted y conmigo. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 20. De la misma manera, este es Jesús en la última cena, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada
por vosotros. ¿Qué tipo de pacto? Un nuevo pacto. ¿Qué pacto? Pacto de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesús. El libro de Mateo, capítulo 26, verso 28. Dice, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 15. Por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Y finalmente, para recalcar este punto del nuevo pacto con nosotros, con su pueblo, con sus hijos, el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 18 al 21, dice así, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Está hablando de la ley. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, Jesús, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, por eso Jesús ha venido a ser fiador. Fiador significa el que garantiza un mejor pacto. O sea, el libro de Hebreos nos está escribiendo y me llamó la atención mucho porque aquí dice que fue por juramento. ¿Lo oyó? ¿Quiere que se lo repita? Verso 20. Y porque cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, refiriéndose a Jesús, por un juramento del que le dijo, o sea, Dios le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Pero dice la Biblia que no juremos. Uno de los 10 mandamientos dice, no jurarás, no usarás el nombre de Dios en vano, pero la Biblia aquí está hablando de juramento y lo dice como si el juramento lo hiciera Dios. ¿Qué tal si exploramos eso antes de entender qué es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros hoy? ¿Está bien? Ahora, para usted y para mí, hoy en día tenemos un problema. Y es que para que alguien nos crea, tenemos que dar evidencia de que somos confiables. Uno de los problemas que tienen las parejas que caen en infidelidad es restaurar la confianza, o sea, volverle a creer al ofensor, al traidor. Es difícil. Entonces, para que la gente nos crea, nosotros tenemos que ser suficientemente confiables o ser una persona de un testimonio intachable, que la persona nos conozca ese testimonio, ese buen nombre que tenemos y la persona por esa causa confíe en nosotros. Si no, a la gente le cuesta creer que somos confiables, además de que somos, lo que dije ahorita, no mentirosos. Ahora, cuando alguien no cree lo que le prometemos, entonces nosotros utilizamos una herramienta y es, te lo juro. Yo me acuerdo de chiquito, te lo juro por Dios. Y había mentido. ¿Quién dejó ese reguero ahí en la cocina? Mami, yo no fui, te lo juro por Dios que yo no fui. Y era para librarse la pela de la nalgada que le iban a dar. Utilizamos el nombre de Dios en vano, jurar, ¿cierto? Pero ¿por qué utilizamos el nombre de Dios? Porque si a Dios todo el mundo lo conoce y Dios es fiel, se los acabo de escribir. Entonces, ¿cómo no voy a decir, te lo juro por Dios? O sea, pongo el nombre de Dios delante tuyo, que eso que estoy diciendo es verdad. Te lo juro por mi mamá. ¿Te acuerdas? Te lo juro por mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? ¿Que es tan confiable o qué? Pero siempre, cuando alguien no nos cree, nosotros apelamos a alguien más confiable, a alguien más alto, a alguien de más nombre o a alguien que sabe más. ¿Tú sabes que el mejor carro es un Cadillac? ¿No me crees? Lee Google. Para que veas lo que dice Google. Te lo juro que Google dice eso, como si Google fuera la panacea o el que sabe todo. ¿Ve? Siempre apelamos a jurar por alguien o que alguien nos respalde para que nuestra palabra tenga credibilidad, para ser confiables. Y todos somos así. Usted no dice, te lo juro por mi propio nombre. ¿Cierto que no? Que la gente dice, este sí es arrogante, ¿no? Este sí. ¿Ah? Ahora, imagínese que usted va a hacerle una promesa a alguien. Piense en una persona, la persona más confiable que usted conozca, la persona de mejor nombre alrededor suyo, la persona que usted puede decir,
voy a decir esto y si no me creen, puedo usar tu nombre, te puedo usar de referencia en la aplicación del trabajo. O sea, piense en una persona así que usted tenga en su mente, ahorita mismo mientras yo estoy hablando, en una persona bien confiable, bien segura, bien íntegra. Una persona bien honesta y que además lo va a respaldar en su juramento. ¿Listo? ¿Usted tiene esa persona en la mente? Buena pregunta, ¿sí o no? Los puse a pensar. Ahora, imagínese que Dios va a hacer una promesa y tiene que jurar por alguien. Leí muy rápido cuando dije juramento. Lo voy a volver a leer. O sea, imagínese que Dios mismo hace una promesa y tiene que traer a alguien y jurar. Ey, porque este me respalda. Él mismo. Ahí está, él mismo. Se lo voy a leer. Dice la Biblia le tumbé su persona más confiable. Porque más confiable que ese que usted pensó es Dios. Pero asegúrese que cuando usted vaya a usar el nombre de Dios sea por testimonio, no por palabra. O sea, que la gente le crea por su testimonio, no porque, te lo juro por Dios, porque eso es de niñitos. Hebreos 6, capítulo 6, verso 13 al 20, leo de la Nueva Versión Internacional o la traducción viviente, no me acuerdo, una de las dos, me equivoqué, pero dice así la palabra de Dios. Verso 13, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, ¿se acuerdan? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y el viejito estaba bien cascadito. En ti serán benditas, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, 2 puntos, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Verso 16, la gente jura por alguien superior a sí misma y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Eso me impacta, Dios juró por él mismo. El verso 17, sigo leyendo, ahora me brinco a la versión de las Américas. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. ¡Wow! O sea, Dios jura, hey, te voy a hacer padre de todas las naciones y te lo juro por Dios, o sea, por mí mismo. ¡Tenaz! Voy a leerlo otra vez en otra versión, porque nos deja más claro todo esto que Dios juró por él mismo. No es que usted vaya a salir de aquí jurando por Dios, porque dice los 10 mandamientos que no usarás el nombre de Dios en vano, no vaya a jurar, y menos usar el nombre de Dios, porque luego no cumple y ¿quién queda embarrado? El que te salió de fiador. ¿Saben que eso es verdad? Uno hace cosas y luego dice, no, es que yo soy cristiano, lo que estás diciendo lo estoy haciendo en el nombre de Dios. Y luego hace unas embarradas que la gente dice, uy, pero qué clase cristianito, ¿no? Si ese es el Dios que tiene, mejor que... terrible. Entonces tenemos que ser muy serios con esto. Y más serio que Dios juró. Dice entonces esta versión. Por ejemplo, estaba la promesa que... Esta es la WhatsApp, la que me gusta, la callejera. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le dio a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia, pues le tocaba, porque es bien viejito que le tocaba esperar a ver si había milagro o no. Y recibió lo que Dios le había prometido, Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para los que reciben la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios
mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados. Un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios, es decir, se rasgó el velo, podemos entrar a sus atrios con acción de gracias. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Ey! Dios juró y Dios prometió y Dios cumplió. ¿Sabes que a veces nosotros cuando cantamos la canción de que al tercer día, pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está Jesús resucitó? Mejor predico. Ya como tres empezó a llorar. No es la unción, sino el aullido. En el baño canto precioso. Pero es que Jesús lo anticipó. Jesús les dijo, es necesario que yo muera, pero al tercer día me voy a levantar. Pregunta, ¿cómo está la tumba? Cumplió y prometió. ¿Sí? Resucitó. Caminó 40 días, más de 500 testigos de que Jesús estuvo presente y resucitado por 40 días. Y antes de irse, dijo, yo voy a volver. Te tengo una noticia, va a volver. ¿Por qué? Porque Él prometió y Él cumple lo que promete. Y va a volver, y mejor que tengas el pasaporte listo, porque el que no tenga visa, no va. Aquí no es que por el río, mojaditos, por el charco, que yo me monto ahí, me atravieso el río y ya estoy del otro lado. Aquí es con visa, papá. Esto se puso bueno, ¿sí o no? O sea que tenemos promesas, hermanos. Dios hizo pacto con nosotros y se puso Él como garantía. Como que dice, hey, ustedes todavía no me creen, les voy a poner a uno que sí cumple, que soy yo mismo, ¿cierto que sí? Y Él mismo se puso de garantía. Tenaz, viera a Dios prometer, jurar sobre su propia palabra. Es como doble sello de promesa. En Gálatas capítulo 3, verso 29, porque esto ya concierne a nosotros. Dice así, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. ¿Quiénes somos? Nosotros. O sea que en Hebreos, cuando está hablando de la promesa de Abraham y de su juramento, estamos incluidos nosotros según este pasaje de Gálatas. Se lo repito, y si ustedes pertenecen a Cristo, ese somos usted y yo, eso espero, son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. Toma una decisión de corazón entonces hoy para comprometer tu vida a Cristo. Si me estás escuchando y nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día, porque en esa promesa estás incluido tú si entregas tu vida a Cristo. Pacto condicional. Porque Jesús vino de tal manera, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, todos, no. ¿Quiénes? Los que creen. Ok. Hebreos 3, capítulo 25. Perdón, capítulo 3, verso 25. Dice así, otra vez, Hechos 3, capítulo 25. Hechos capítulo 3, verso 25. Francisco, desacelérese. Dice así, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. ¿Qué libro estoy hablando? Hechos. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, los discípulos, los seguidores de Jesús. O sea que Dios, ese pacto de Abraham, nos incluyó a usted y a mí. Tremendo pacto. Y Juan capítulo 15, versos 7 al 8, dice así. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es decir, que nosotros podemos dar muestra de quiénes somos por lo que hacemos, por nuestras obras, por nuestras palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acogernos al pacto, a la promesa de Dios en Abraham, pero tiene una condición.
Tienes que creer. Tienes que creer. Alguien una vez, tengo un amigo más terco, más cabezón, y es cabezón de verdad. En serio, yo digo cabezas. ¿Tú lo conoces, cierto? Cabezas. Pero no me estoy burlando aquí de nadie porque es de cariño. Él me dice otro apodo que yo no puedo decir aquí, pero... Entonces digo, hey viejo cabezas, hermano, pero es que el cielo es un regalo. Entonces él me hace esta pregunta, me dice, ajá, entonces vos me vas a decir que los negritos esos que están por ahí en el África, en la mitad de la selva, que nunca nadie les habló de Jesús, nunca fueron a una iglesia y nunca tuvieron una Biblia, Dios los va a castigar y no los va a dejar entrar al cielo, porque Jesús, todo el mundo tiene que confesar a Jesús. Yo le dije, no, Dios no se ha olvidado de ellos, porque dice el libro de Romanos que dentro de cada uno los atributos invisibles de Dios se hacen evidentes para que cada uno sepa que hay Dios en el cielo. Sería injusto Dios decir, no, este nunca entró a la aplicación de YouVersion de Biblia porque está en el medio de la selva en África y no hay internet allá y el man no sabe leer. Entonces, como no confesó a Jesús, para el infierno. Sería un Dios injusto y Dios es justo. Ahora, los que oyen tienen que tomar una decisión. Si no, te quedaste sin excusa. No hay excusa para el que oye. El que oye y no cree, dice la Biblia que es el único pecado que condena, la incredulidad, no creer su palabra. Tenaz, ¿no? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el pacto de Dios está, Dios lo va a cumplir. No es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para arrepentirse. Al revés, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para que mienta. Pero bueno, ustedes entendieron. Okay. Lo único que Dios está esperando es que tú te acojas a ese pacto. En Adán, Dios decidió muerte. En Noé, Dios decidió inundación. En Jesús, el nuevo pacto, tú decides. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Sabes cuáles son los 2 días más importantes de un ser humano? El día que se casa, porque es la persona con la cual vas a compartir el resto de tu vida. Y el día que decides dónde vas a pasar la eternidad. Porque solo hay 2 lugares. La Biblia los describe. La eternidad, la presencia de Dios, la vida eterna. Y hago así porque la Biblia dice que es al fondo, abajo, al centro. O la condenación eterna. Y Dios lo estableció así y es un pacto. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién tiene que creer? Tú y yo. Porque el pacto de Dios se va a cumplir. Tengo otro. No es de apellido Cabeza ni tan cabezón, pero es más cabezón todavía. ¿Sabes cuál es la teoría de esta persona? Y es una persona muy cercana. 3 veces en mi vida, así cara a cara, hey, entrega tu vida a Jesús. Ven, vamos a hacer una oración. Sálvate. Necesitas un salvador, necesitas disfrutar el regalo de la vida eterna. Lo necesitas, todos lo necesitamos. Y las 3 veces su respuesta fue esta. Tranquilo, yo voy a vivir la vida como se tiene que vivir aquí. Y cuando yo me muera y llegue allá a la puerta, yo cuadro con Chucho. Porque a Jesús, en colombiano se le dice Chucho, a los Jesús. El nickname de Jesús es Chucho. Entonces dice, yo cuadro allá con Chuchito. Y yo dije, ¿qué vas a cuadrar? Y dije,
pilas, cuadra las cuentas ya que estás vivo. Y el pago se te acredita a tu cuenta de allá, te lo hacen efectivo. No, déjame tranquilo. Clase soberbia. ¿Sabes qué? Porque la decisión de aceptar el pacto que Dios hizo bajo juramento, solo necesita de un momento de lucidez que el Espíritu Santo te diga, hey, hoy es el día. ¿Sabes qué? Porque aquí en la tierra se sufre, hermanos. Hay gente que, ay no, yo quiero vivir la vida loca, y quiero el carro más grande y más nuevo y más deportivo, y viajar, y tomarme unos kiwis, unos whiskies, tan. Y cuando, no, y la iglesia, no, espérate que yo disfrute la vida, tin. Y piensan que eso es la vida. Eso es un engaño, porque eso es así de cortito, así de diminuto comparado con la eternidad al lado de Dios. Es una decisión sabia, de sentido común. No te quita nada. ¿Sabe por qué la gente no quiere aceptar a Jesús? Porque saben que el Espíritu Santo los va a cambiar y les va a tocar dejar la jangueadera, les va a tocar dejar la molestadera, la mamadera de gallo, todo por ahí, la fregadera. Entonces, no. Es que si yo recibo a Jesús, me toca vivir como los de la iglesia, que son aleluya. No, yo no quiero vivir así. Entonces ¿por qué? Porque son rebeldes, saben que les va a tocar obedecer a Jesús. Entonces quieren vivir la jodedera, la fregadera, la jangueadera. Y un día cuando ya estén desbaratados, ¡ay Señor, rescátame! Y va y Dios lo rescata y se arrepiente. Pero mientras tanto echaron humo por la tierra. ¡Terrible! El otro día estaba hablando con una parejita. Hey, ojalá yo a tus 29 años yo hubiera conocido a Jesús. Ojalá yo a tu edad. Entonces, ¿qué hacemos? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, que es nuestro culto racional. A mí nadie me lavó la cabeza, me la lavó mi Señor. No me la lavó ella, no me la lavó un pastor, no me la lavó su palabra, que me limpió la basura que había en mi mente. El pacto está abierto. Y tiene una connotación Romanos, porque leí solo el verso 1 del capítulo 12. El siguiente dice así, verso 2, Romanos 12. No os adaptéis a este mundo, ¿vieron? No podemos vivir como el mundo vive, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, Dios es un Dios de pactos. Dios cumple lo que promete. Si no te ha llegado la promesa es porque no es el tiempo, pero no porque Él se ha incumplido. Yo tengo promesas de Dios sobre mi vida. Hay una que creo que no la voy a ver, o no sé si la alcance a ver, porque Dios me prometió, ¿cuántos? ¿92? ¿96? Me vas a tener que aguantar hasta allá, hasta los 92. Si no te morías antes, vos primero. ¡Ey! Dios me dio una promesa a mí. Y estamos en el cumplimiento de ella. Yo les he hablado de patentado. Y hay gente que no la copió. Dios nos prometió a ella y a mí que íbamos a ver miles de matrimonios restaurados, como Él restauró el de nosotros. Esa es una promesa, es verdad. Y ya hemos visto miles en 20 años que llevamos haciendo lo que hacemos, en amar y cuidar, en patentado. Pero hay cosas de amar y cuidar que yo no voy a alcanzar a ver, que van a pasar después de que yo muera, si el Señor no viene antes. Pero que yo no las vea, no quiere decir que Dios no las cumpla, porque Abraham no te está viendo ni a ti, ni a mí, pero Dios está cumpliendo en ti y en mí la promesa que le hizo a Abraham. Dios cumple, hermano. Entonces yo hoy quiero retarlos a que si usted no ha abierto su corazón y aceptar el pacto del que juró por Él mismo que lo iba a cumplir, que siempre cumple lo que promete, que no cambia, que no hay sombra de variación en Él, que es fiel, que usted hoy abra su corazón. No es conmigo, no es con la iglesia, es contigo mismo. Es para que el día que partas de este mundo, porque te vas a ir un día, ese pasaje está pago. Aquí no hay nadie que escape ese viaje, ese avión no lo deja. En ese avión nos vamos todos, si no viene el Señor antes, ¿no? Y nos vacuum. Tú sabes que el rato debe ser como un vacuum grande que se chupa la gente. Si yo me meto unas películas, que háganme el favor. Entonces yo quiero abrir el altar hoy. Yo quiero suplicarle a alguien que está aquí,
que nunca ha entregado su vida a Jesús, que después de haberme oído que Dios juró por él mismo que cumpliría, que usted diga, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo creo en Jesús, yo quiero que el Espíritu Santo venga a morar en mí y quiero tener la certeza de vida eterna el día que muera. Que usted haga ese pacto hoy con Dios, recíbalo de puro sentido común, de sabiduría, o sea, no te cuesta nada, es gratis. No es conmigo, no es con la iglesia, no es con el de al lado, es entre tú y Dios. Uno. Y segundo, que si ya lo hiciste en el pasado, pero andas ahí como tibiecito, ¿no? Ni frío ni caliente, y no como vacilando con el Señor, que hoy recomprometas tu vida con Cristo. Que diga, Señor, yo quiero hacer un pacto de entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, agradable, perfecto, que es mi culto racional. Es decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero obedecerte, Señor, y que todas las promesas de pacto que tú has hecho a los que obedecen se cumplan en mi vida. Póngase de pie, yo quiero orar. Y mientras voy a orar, cierre sus ojitos. No es místico cerrar los ojos, ni ningún secreto, es solamente para que usted se concentre en lo que yo voy a decir y escuche mi voz claramente, no se distraiga con el de al lado. Y quiero también que cantemos una canción que preparamos para este tiempo. Una canción viejísima. Bueno, no tan viejísima porque yo ya la escuchaba y no estoy tan viejo, pero yo le pido que usted ahí donde está, con sus ojitos cerrados, su cabeza inclinada, le pida al Espíritu Santo de Dios que está en usted. ¿Qué Dios le quiere enseñar con lo que yo compartí hoy? ¿Qué de lo que yo he dicho usted se lleva? Y si es tu caso, que nunca jamás entregaste tu vida a Jesús y aceptaste este pacto de sangre que Dios hizo a través de la vida de Jesús en la cruz, que tú hoy digas, yo quiero ser beneficiario de ese pacto, yo quiero aceptarlo. Que usted venga aquí al frente y me deje orar por usted. Es solo por testimonio, no es para bochornarlo ni mucho menos. Es solo que me permita orar por usted. Si usted entiende que es pecador, que no puede salvarse a usted mismo, que para salvarse por usted mismo, hablando de eternidad, usted tiene que ser perfecto, y creo que estamos lejos de eso, todos los que estamos aquí. Entonces necesitamos un Salvador, un Cordero sin mancha, y que Jesús vino al mundo, nunca pecó, se subió en la cruz en obediencia al Padre y en amor a usted y a mí, entregó su vida para pagar sus pecados y los míos, y hoy te está llamando, te está diciendo, abre la puerta, quiero entrar en tu vida, quiero que seas mi hijo y mi hija, te perdono tus pecados y te doy vida eterna. Si ese es tu caso y quieres venir al frente, hazlo, yo voy a estar aquí esperando por ti.